Es extraño cómo la vida puede resultar tan diferente de lo que imaginaste. Comienzas con sueños, grandes y pequeños, y haces todo lo posible para mantenerte en el camino. Te dices a ti mismo que todo saldrá bien porque has hecho las cosas correctas. Elegiste al hombre adecuado, la vida adecuada, las decisiones correctas. Pero luego, en algún punto del camino, las cosas comienzan a cambiar. Lentamente, silenciosamente, y antes de darte cuenta, estás parado en medio de una vida que no reconoces del todo. Déjame contarte cómo empezó todo. Su nombre es James. Nos conocimos cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad y comenzando mi primer trabajo como enfermera en el hospital local en Austin, Texas. James era mecánico en un taller cerca de mi apartamento. No estaba buscando el amor. Estaba enfocada en mi nueva carrera, tratando de demostrarme en un mundo competitivo. Pero James tenía una calidez en su ser, como si el mundo fuera un poco más suave cuando él estaba cerca. Dondequiera que estuviera, no se esforzaba demasiado ni actuaba como alguien que no era. Simplemente era James. Y me enamoré de él. Esos primeros días eran como algo sacado de una película. Me sorprendía en el trabajo con almuerzos, siempre recordando mi sándwich favorito, pavó en pan de centeno con encurtidos extra. Yo dejaba pequeñas notas en su caja de herramientas, cosas tontas como, me hace sonreír o no trabajes demasiado. No podíamos quitarnos las manos de encima. Y no hablo solo en el sentido sexual, aunque eso también era increíble. Era la forma en que me tomaba de la mano cuando caminábamos, como apartaba mi cabello de mi rostro cuando me besaba. Me hacía sentir vista. Nos casamos un año después. La ceremonia fue pequeña pero perfecta, solo amigos cercanos y familiares en un parque junto al lago. Recuerdo estar bajo ese roble, mirando sus ojos mientras decíamos nuestros votos, sintiéndome como si hubiera ganado la lotería. Pensé, esto es todo. Este es mi para siempre. Y durante un tiempo, fue todo lo que había soñado. Nos mudamos a una casita acogedora, de esas con un columpio en el porche delantero y espacio suficiente para los hijos que planeábamos tener algún día. James trabajaba duro, poniendo largas horas en el taller mientras yo trabajaba en el turno nocturno del hospital. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Y eso parecía más que suficiente. Pero la vida tiene una forma de desgastarte, ¿no es así? Las largas horas se convirtieron en semanas aún más largas. Las cuentas se acumulaban, y también lo hacía el estrés. James comenzó a llegar a casa cansado, demasiado cansado para hablar, demasiado cansado para abrazarme como solía hacerlo. Me dije a mí misma que solo era una fase, que las cosas mejorarían una vez que nos adaptáramos a la rutina. Y durante un tiempo, lo creí. Pero luego las grietas comenzaron a aparecer. Al principio, eran cosas pequeñas. Dejó de traerme almuerzos al trabajo. Las notas que dejaba en su caja de herramientas pasaron desapercibidas. Pasábamos días sin hablar realmente, solo cruzándonos como extraños en nuestra propia casa. Y luego estaba el dormitorio. Ahí es donde las grietas se convirtieron en cañones. James solía ser diferente. Apasionado, atento. Me hacía sentir como la mujer más hermosa del mundo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Llegaba tarde a la cama, exhausto. Y cuando logramos hacer el amor, terminaba casi tan pronto como comenzaba. 2 minutos. A veces menos. Intenté ser comprensiva. Me decía que solo estaba estresado, que eventualmente encontraría el camino de regreso a mí. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y los meses en años, empecé a perder la esperanza. Recuerdo la primera vez que lloré por eso. Fue un martes por la noche. James se había quedado dormido en el sofá otra vez. Y yo estaba sentada en la cama, mirando al techo, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Quería sacudirlo para despertarlo y gritarle, ¿no me ves? ¿No te importa? Pero no lo hice. Simplemente apagué la luz y lloré hasta quedarme dormida. Eso es lo que no te cuentan sobre el matrimonio. Nadie te dice lo solitario que puede llegar a ser. Se supone que debe ser un equipo. ¿Pero qué pasa cuando uno de ustedes deja de presentarse al juego?
¿Qué pasa cuando la persona que se supone que es tu todo se convierte en solo otra parte del fondo? Me aferré todo lo que pude. Me repetía que el amor era sacrificio, que se trataba de aguantar incluso cuando dolía. Pero, en el fondo, estaba hambrienta de algo más. De alguien que me mirara como James solía hacerlo. De alguien que me recordara que aún estaba viva, que seguía siendo deseable, que todavía valía algo. Y fue entonces cuando ocurrió. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Pero aún no estoy lista para hablar de eso. No todavía. Por ahora, solo quiero que sepas de dónde venía. Quiero que entiendas que no me desperté un día y decidí traicionar a mi esposo. No fue una decisión fría y calculada. Fue el resultado de años sintiéndome invisible, de suplicar por algo que nunca llegó. Fue la elección de una mujer desesperada por volver a sentirse amada. Pero el amor, como pronto aprendería, no siempre viene sin un precio. Dicen que la tentación llega suavemente, como un susurro en el viento. Para mí, llegó en forma de un hombre llamado David. Lo conocí en el hospital donde trabajaba. No era un médico, ni tampoco un paciente. Era uno de los chicos de IT, ahí para arreglar un problema de red en nuestro departamento. No lo habría notado en absoluto si no hubiera iniciado una conversación mientras esperaba que su sistema se reiniciara. Pareces haber tenido un día largo, dijo con una cálida sonrisa, su voz cortando el zumbido de los monitores y el suave pitido de las máquinas. Me reí, más por cortesía que por diversión. Largo turno, respondí, manteniendo un tono neutral. Pero David no era del tipo que se rendía fácilmente. En las semanas siguientes, parecía aparecer en todas partes, la cafetería, la sala de descanso del personal, incluso el ascensor. Tenía una manera de hacer que la charla trivial se sintiera natural, como si realmente le importara lo que tenías que decir. Al principio, no le di importancia. Solo un poco de coqueteo inofensivo, me dije. Nada más. Pero no era inofensivo. No para mí. Comenzó con pequeñas cosas. David me traía café durante mis descansos, siempre recordando cómo me gustaba, negro con solo un toque de crema. Me preguntaba por mi día, escuchaba mientras me desahogaba sobre el trabajo y, de alguna manera, siempre lograba hacerme reír, incluso cuando no tenía ganas de sonreír. Me hacía sentir vista de una manera que no había sentido en años, y eso me asustaba. Intenté alejarme, poner algo de distancia entre nosotros. Dejé de sentarme en la cafetería durante mis descansos y comencé a comer en mi coche. Evité la sala de descanso y empecé a usar las escaleras en lugar del ascensor. Pero, no importaba cuánto lo intentara, David siempre encontraba una manera de pasar mis defensas. «Me estás evitando», dijo un día, acorralándome en el pasillo después de que lo había esquivado por tercera vez esa semana. ¿Hice algo mal? Negué con la cabeza, evitando su mirada. No eres tú. Es solo que necesito algo de espacio, eso es todo. Pero David no se lo creyó. Mira, no sé qué está pasando, pero si he cruzado algún límite, lo siento. Solo me gusta hablar contigo, eso es todo. Quería creerle. Quería creer que solo podíamos ser amigos, que la conexión que sentía con él no tenía que significar nada más. Pero, en el fondo, sabía la verdad. Ya estaba demasiado involucrada. La primera vez que sucedió, fue casi un accidente. Al menos, eso me dije a mí misma. Ambos estábamos trabajando hasta tarde, y el hospital estaba tranquilo. Ese tipo de tranquilidad que se siente casi inquietante. Estaba sentada en la sala de descanso, revisando algunos papeles, cuando David entró. Al principio, no dijo nada, simplemente tomó una botella de agua del refrigerador y se sentó frente a mí. «Pareces cansada», dijo con voz suave. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Por un tiempo, solo nos sentamos ahí en silencio. Y entonces, de la nada, extendió la mano por la mesa y tomó la mía. Debería haberme apartado. Debería haber dicho algo, cualquier cosa para detener lo que estaba sucediendo, pero no lo hice. Simplemente me quedé ahí, dejando que su calidez se filtrara en mí, llenando un vacío que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí.
No lo habría notado en absoluto si no hubiera entablado una conversación mientras esperaba que su sistema reiniciara. Parece que has tenido un día largo, dijo con una sonrisa cálida, su voz cortando el zumbido de los monitores y el suave pitido de las máquinas. Me reí, más por cortesía que por diversión. Turno largo, respondí, manteniendo el tono neutral. Pero David no era del tipo de persona que se rindiera fácilmente. Durante las siguientes semanas, parecía aparecer en todas partes. En la cafetería, en el salón del personal, incluso en el ascensor. Tenía una forma de hacer que las conversaciones triviales parecieran fáciles, como si realmente le importara lo que tenías que decir. Al principio no pensé en nada de eso. Un poco de coqueteo inocente, me dije. Nada más. Pero no era inocente. No para mí. Comenzó con pequeñas cosas. David me traía café durante mis descansos, siempre recordando cómo me gustaba, negro con solo un chorrito de crema. Me preguntaba sobre mi día, me escuchaba desahogarme sobre el trabajo, y de alguna manera siempre lograba hacerme reír, incluso cuando no tenía ganas de sonreír. Me hacía sentir vista de una forma en que no me había sentido en años, y eso me asustaba. Intenté distanciarme, poner algo de espacio entre nosotros. Dejé de sentarme en la cafetería durante mis descansos y comencé a comer en mi coche. Evitaba el salón del personal y tomaba las escaleras en lugar del ascensor. Pero no importaba cuán duro intentara, David siempre encontraba una manera de superar mis defensas. «Me estás evitando», dijo un día, acorralándome en el pasillo después de que me apresurara a pasar junto a él por tercera vez esa semana. ¿Hice algo mal? Negué con la cabeza, evitando su mirada. No es tú. Es que necesito algo de espacio, nada más. Pero David no me creyó. Mira, no sé qué está pasando, pero si he cruzado alguna línea, lo siento. Solo me gusta hablar contigo, eso es todo. Quería creerle. Quería creer que solo podíamos ser amigos, que la conexión que sentía con él no tenía que significar nada más. Pero en el fondo, sabía la verdad. Ya estaba demasiado involucrada. La verdad es que no lo había planeado. Nunca imaginé que terminaría en esta situación, sintiéndome atrapada entre dos mundos, entre dos hombres. Pero ahí estaba, con el corazón dividido y un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. La conexión con David, aunque pequeña en comparación con la vida que había compartido con James, era como un destello de luz en la oscuridad. Era una chispa de algo que había estado ausente en mi vida durante mucho tiempo, la atención, la consideración, la sensación de ser valorada. La forma en que David me miraba, como me hacía sentir que mi presencia era importante, que no estaba invisible. Y con todo eso, me sentía viva nuevamente, como si hubiera despertado de un largo sueño. Intenté resistirlo, intenté mantener la distancia, pero no podía. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Una parte de mí gritaba que no estaba siendo justa con James, que estaba traicionando la confianza que él había depositado en mí, pero otra parte de mí decía que no podía seguir viviendo en esa soledad. No podía seguir ignorando lo que mi corazón me estaba diciendo, lo que mi cuerpo ansiaba. Pasaron semanas, tal vez meses, antes de que algo más ocurriera. Al principio, David siguió siendo un amigo, alguien con quien podía compartir un café o unas palabras rápidas durante el turno. Pero las sonrisas se volvieron más largas, las conversaciones más profundas. Había una intimidad en cada palabra, en cada gesto que no podía ignorar. Y entonces, en uno de esos momentos, cuando la soledad era tan fuerte que me sentía a punto de romper, fue cuando todo cambió. David me tomó de la mano una vez más, pero esta vez no me aparté. La corriente de electricidad que recorrió mi cuerpo me sorprendió, pero no la rechacé. Me sentía atraída por él de una manera que no entendía, pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mis sentimientos hacia James habían estado deteriorándose durante tanto tiempo que ahora parecían irreparables. Ya no era la mujer que le había prometido amor eterno. Ahora era una mujer rota, buscando algo que ni ella misma sabía si aún existía. «Lo siento», murmuró David, como si estuviera pidiendo perdón por algo que no debería haber ocurrido.
y a pesar de que las palabras eran las correctas, lo que sentí en ese momento no fue arrepentimiento, sino un deseo profundo de dejarme llevar, de rendirme finalmente a lo que sentía. Al principio, el primer beso fue un impulso, una necesidad que se apoderó de nosotros como una tormenta. No hubo palabras, solo las manos entrelazadas, los labios buscando consuelo en los de otro. Y fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo que estaba haciendo. No era solo un error. Era una decisión, un cambio irreversible. La culpa vino rápidamente después, como una ola aplastante que me dejó sin aliento. ¿Qué había hecho? ¿Qué le estaba haciendo a James? A pesar de todos los problemas que había tenido, a pesar de todo el dolor que había acumulado, no podía negar que lo amaba. Y sin embargo, estaba aquí, enredada con otro hombre, como si no importara nada más. Los días siguientes fueron un caos emocional. Cada vez que veía a James, sentía un peso en el pecho. Su cansancio, su indiferencia, todo eso parecía más pesado ahora, más evidente. Pero cuando veía a David, todo lo demás desaparecía. Estaba atrapada en una espiral, entre la necesidad de sentirme deseada y la realidad de mi vida. Lo peor de todo fue que, aunque trataba de racionalizarlo, me daba cuenta de algo mucho más profundo. No se trataba de David ni de James. Se trataba de mí. Se trataba de cómo me había perdido en el camino, de cómo había dejado que mi vida se desmoronara sin darme cuenta. Había buscado el amor en lugares equivocados, sin darme cuenta de que lo que realmente necesitaba era encontrarme a mí misma primero. Lo que comenzó como una simple conversación, un pequeño escape de la monotonía, se convirtió en algo mucho más grande, algo que ya no podía controlar. Ahora, estaba atrapada en una red de emociones y decisiones, y no sabía cómo salir de allí. ¿Seguiría con James, esperando que las cosas mejoraran algún día? ¿O seguiría con David, arriesgando todo lo que había construido, buscando una felicidad que sentía que había perdido? No sabía la respuesta. Solo sabía que algo tenía que cambiar, y no iba a ser fácil. Finalmente, un día, cuando las emociones ya no podían ser ignoradas, tomé una decisión. No era una decisión sencilla, ni estaba llena de certezas, pero era necesaria. Necesitaba recuperar el control sobre mi vida, sobre mi futuro. Sabía que debía enfrentar lo que había hecho, aunque fuera doloroso. Tomé un profundo respiro antes de hablar con James. Él estaba en la cocina, como siempre, preparando su cena con esa rutina que ya no compartíamos. Algo en su manera de moverse me hizo sentir un nudo en el estómago. Miró hacia arriba cuando entré, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. La conexión que alguna vez compartimos parecía tan distante, como si perteneciera a otra vida, a otro tiempo. No sabía por dónde empezar, pero sabía que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo. James, necesitamos hablar, dije, tratando de mantener la calma. Su expresión se endureció, y una parte de mí ya sabía lo que venía. Pero las palabras debían salir. Lo siento. He fallado. He fallado en ser la esposa que esperabas, la mujer que te prometí ser. He hecho algo que nunca debía hacer. No te lo merecías. Y no sé cómo reparar esto, pero creo que lo que más necesitamos ahora es espacio para sanar, para decidir qué queremos de verdad. La habitación se llenó de un silencio pesado. James no dijo nada de inmediato, solo asintió con la cabeza, como si ya lo supiera, como si en su corazón también hubiese sentido el distanciamiento, pero nunca lo había reconocido por completo. Quizás ambos habíamos estado viviendo en una mentira, esperando que el amor solo se renovara con el tiempo, cuando en realidad, el amor se construye con actos, con palabras, con atención. Después de unos momentos que parecieron eternos, finalmente respondió, su voz baja pero firme, no sé qué hacer con esto, pero entiendo. Yo también te he fallado, de alguna manera. No sé si hay algo que salvar, o si lo que tenemos se ha agotado. Pero sé que necesito encontrar mi camino, como tú necesitas el tuyo. Esa fue la última vez que hablamos sobre ello de manera tan abierta, tan directa. Decidimos que tomaríamos tiempos separados. Ambos necesitábamos esa distancia para procesar lo que habíamos hecho y lo que realmente queríamos en la vida. Ya no podíamos seguir arrastrándonos,
esperando que las cosas mejoraran sin tomar decisiones activas. Con el paso de las semanas, mi vida tomó un giro inesperado. Dejé el hospital donde había trabajado durante años y tomé un breve descanso para enfocarme en mí misma. Decidí darme el tiempo necesario para encontrar lo que realmente quería, sin la presión de un matrimonio que ya no se sostenía, sin la tentación de alguien que me había hecho sentir viva, pero que solo había sido un síntoma de algo más profundo que necesitaba sanar. David también desapareció de mi vida, como debía ser. Lo que compartimos fue importante, pero no era lo que yo necesitaba. En algún lugar dentro de mí, entendí que las heridas más profundas no se sanan con distracciones, sino con el tiempo y con la capacidad de perdonarme a mí misma. Pasaron meses antes de que me sintiera lista para enfrentar lo que había sucedido, para ver con claridad lo que había hecho. Y, finalmente, entendí que mi vida no podía depender de un hombre o de una relación para sentirme completa. La verdad es que la única forma en que podía sanar era comenzando desde cero, con la promesa de no perderme a mí misma nuevamente. Un día, cuando ya me sentía más fuerte, decidí llamarle a James. No para reconciliarnos, no para tratar de retomar lo que habíamos perdido, sino para hablar, para cerrar ese capítulo con dignidad. James, quiero que sepas que lamento profundamente todo lo que ha pasado. No sé qué depara el futuro, pero quiero que seas feliz, de la manera que tú necesites serlo. Y yo también estoy aprendiendo a buscar mi propia felicidad. A veces, la vida nos lleva por caminos que no esperábamos, y eso está bien. Solo quiero que, con el tiempo, podamos estar en paz. La conversación fue breve, pero fue suficiente. No hubo promesas, no hubo reclamaciones. Solo dos personas que finalmente entendieron que había llegado el momento de dejar ir el pasado, de soltar las expectativas y las culpas. Cerré esa puerta. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que el amor no siempre sigue el camino que esperamos. No siempre es fácil, ni siempre tiene un final feliz. Pero el verdadero amor comienza cuando aprendes a amarte a ti misma, cuando te das cuenta de que mereces ser vista, de que mereces ser amada, pero también de que la paz interna solo se logra cuando dejas de buscarla en los lugares equivocados. De alguna manera, sabía que estaba lista para seguir adelante. Sabía que la vida me tenía algo más que ofrecer, algo que aún no podía ver, pero que sin duda encontraría. Y mientras daba un paso,